y lo cual ha sido fruto de, de mi trabajo de doctorado y también quiero contarles un poco lo que estoy comenzando a trabajar en el postdoc. Y como en estas dos investigaciones he aprovechado la información de la secuenciación de siguiente generación para analizar problemas específicos a nivel de la genética y del fitomejoramiento de plantas. Entonces, por esto les voy a presentar lo que ahorita estoy haciendo en cannabis en el postdoc. Entonces, ahorita mi proyecto se enmarca en este consorcio del IRTA, del CARAC y Front Range Biosciences. Esta es una empresa que es de Estados Unidos y que tiene sus oficinas en Colorado y en California y que se han aliado con el CRAC y con el IRTA para avanzar en su programa de mejoramiento y también con fines de que se comiencen también a comercializar semillas que comencemos a desarrollar nosotros acá, pues en lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces ellos quieren como tener esa alianza para que los genotipos que comencemos a desarrollar acá puedan ser vendidos en Europa. Entonces, digamos que esa es la forma que ellos encuentran para entrar en el mercado europeo porque todavía siguen habiendo muchas restricciones de parte del gobierno federal de Estados Unidos para las exportaciones de semillas de cannabis y ese tema. Entonces, por eso digamos que ahorita se está tejiendo como esta colaboración entre estas organizaciones en España y esta empresa en Estados Unidos. Entonces, el IRTA es como el centro de investigación en tecnología agroalimentaria y el CRAC es un consorcio en donde está el IRTA y otras instituciones de investigación. Entonces, el CRAC en sí también es otro consorcio. Además del IRTA, hay universidades y hay también otro complejo de investigación que se llama el CSIC. Entonces, esto también hace un consorcio. Y ahorita mi estancia postdoctoral está cofinanciado con un proyecto de la Unión Europea que está apoyando la creación de programas postdoctorales. Entonces, pues esa grant se la ganó el CRAC a través de una propuesta de este programa postdoctoral en el que yo participo, que se llama el Agent Postdoctoral Program. Entonces, hoy también les voy a comentar un poco de qué fue esta propuesta que estamos ahorita ejecutando en cannabis. Entonces, primero como un background, em, pues la secuenciación de primera generación, como ustedes ya tienen idea, es la Sanger Sequencing. En el año 77 fue que el señor Sanger de Inglaterra pues desarrolló el método y también lo perfeccionó y debido a este desarrollo, pues él mereció el premio Nobel en el año 80. Entonces, la secuenciación se basa en una Chain Termination PCR. Entonces, esto hace referencia a que se hace la adición en vez de DNTPs, bueno, no, adicionalmente a los DNTPs también se tiene que agregar en la mezcla de la PCR, también se tienen que agregar DDNTPs, ¿sí? Entonces se agregan los dos. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando en la PCR se adiciona el DDNTP? Lo que va a pasar es que no va a seguir extendiéndose la cadena, sino que va a parar. Entonces, por eso en esta secuenciación se generan fragmentos de diferentes tamaños, porque cuando se adiciona el DDNTP, entonces hay un enlace que no se forma
un enlace y entonces por eso para ahí la secuencia, la reacción de la secuenciación. Y bueno, en las épocas antiguas, pues se tenían que hacer entonces 4 PCRs independientes, una con cada nucleótido, ¿sí? Y luego con geles de acrilamida era que se lograba debido a la diferencia de los tamaños de las bandas, porque entonces ese método produce bandas de diferentes fragmentos según se va adicionando un nucleótido. Y estos geles de acrilamida permiten la resolución suficiente para lograr identificar diferencias de un par de base. Entonces, así es que se van leyendo las secuencias. Entonces, por ejemplo, se sabe que acá es la A porque la A es la que tiene menor peso, ¿no? Entonces, es la que va a ir más abajo. En cambio, ya pues la que es más larga tiene que estar acá. Entonces, por eso se infiere que la final es la G, porque también está en la parte del gel donde está este nucleótido, ¿sí? Y, y eso es lo importante como de Sanger sequencing. Eh, no sé si tengan preguntas hasta acá o por ahora esté claro. Eh, Doctora Duarte, las preguntas las pueden ir formulando los asistentes mediante el chat, ya sea directamente a su persona o a mi persona, para que de ahí al concluir el seminario pues las podamos ir evacuando. Entonces, Ok, las podemos entonces la dejar para el idea final. es las preguntas solucionarlas al final, Sí, ¿sí? entonces, así es. Vale, Entonces pueden ir mediante el chat escribiendo sus preguntas. Bueno, vale. Entonces, ya en los últimos años esto se logró automatizar y, y eso se logró porque se comenzó a hacer electroforesis capilar y también porque cada uno de los DVNTPs se, se marcó con un diferente fluoróforo, ¿sí? De diferente color, ¿sí? Entonces es lo que da los diferentes colores en los cromatogramas, ¿sí? Entonces, hay un láser que provoca la excitación del fluoróforo y pues luego eso, lo que se obtiene de output, pues es el cromatograma, que es lo que vemos a este lado. Entonces, así con este Sanger sequencing tenemos aproximadamente unos 1000 pares de bases dependiendo de pues cómo esté nuestro producto de PCR, de la concentración, bueno, de varios factores, pero pues si todo sale bien, no sí podría tener más o menos sí, un KB. Y bueno, ya la Next Generation Sequencing tiene ya aproximadamente 20 años. Y pues gracias a ella pues también se han avanzado en varios campos porque se han encontrado pues las secuencias de varios organismos completos y pues de varios genes, ¿no? Y ha sido gracias a que esta secuenciación permite una paralelización masiva de la secuenciación y esto se logra a través de la creación de centros de reacción de la secuenciación. Entonces, varios de estos en esta gráfica se muestran como diferentes aproximaciones de estos centros de reacción los cuales se basan pues ya en tecnologías a nivel nano, ¿sí? Como se puede evidenciar acá. Em, por ejemplo, acá en esta aproximación se habla de nanobolas, entonces
como que a partir de materiales muy pequeños es que hay la unión de adaptadores, que son los que acá se verían como de color rojo, y a partir de ahí, primero tiene que haber la fragmentación del DNA y luego hay la ligación a esos adaptadores y luego hay clústeres donde se comienza a hacer la amplificación por PCR y luego eso es lo que a través de imágenes es que se identifica la incorporación de los DNTPs, ¿sí? Entonces, pues la Next Generation Sequencing también pues toma algunos principios de la Sanger Sequencing, pero logra hacer que la secuenciación sea masiva y que así se obtenga pues mayor cantidad de información en menos tiempo y también con invirtiendo cada vez menos dinero y pues ya estas tecnologías han avanzado muchísimo. Yo acá les pongo que sí se obtienen shorter reads de 50 a 150 pares de bases, pero ya hay tecnologías que han ido avanzando más y que incluso hay tecnologías que ya a través del mismo trabajo de ensambles pueden lograr ya lecturas un poco más largas. E incluso hoy les voy a hablar de una metodología que logra fragmentos de 300. Entonces, de eso vamos a hablar más, de eso vamos a hablar más tarde. Mm, pero bueno, en esta slide se evidencia como toda la explosión y revolución en la secuenciación de genomas que han habido en los últimos años y se evidencia como, porque bueno, hay que decir que la calidad de un genoma de referencia va a ser mejor, pues en cuanto más contiguo sea y menos fragmentado esté, ¿sí? Em, entonces, acá se nota cómo este eje de acá, este Contic N50, hace referencia a qué tan largos son los fragmentos que se logran ensamblar de la secuenciación de los cromosomas, ¿sí? A esto es lo que hace la referencia del N50. Entonces, en cuanto más largos se logren hacer esos ensambles, es porque es de mejor calidad el ensamble del genoma y también indica que, y pues eso también ayuda a que las lecturas sean más largas, ¿no? Porque entonces, entre las lecturas sean más largas, pues también se va a ayudar a que el ensamblaje sea mejor y que haya más certeza de que las lecturas se mapeen o bueno, que las lecturas estén que estén en esa locación del genoma y no en otra, ¿sí? Cuando son más largas. Entonces, acá vemos que ya hay especies como el maíz, pues que ya tienen genomas que tienen una muy buena calidad, ¿sí? Y que aparte se ha trabajado intensamente en secuenciar muchísimo. O sea, también acá se ve que han habido más esfuerzos mundiales, por ejemplo, por estudiar, acá se ve, parece ser que el maíz, porque hay 50, cuando es este tamaño son 50 ensambles, entonces acá se ve que ha habido un buen esfuerzo y aparte la longitud da idea de la calidad, ¿sí? Del ensamble de esos genomas y el ensamble de las reads de esos genomas. Entonces, habiendo dicho lo anterior, el objetivo de esta charla entonces es dar un panorama de la aplicación de las tecnologías de secuenciación de siguiente generación en estudios de genética y de fitomejoramiento
Y pues utilizando como ejemplos las plantas que yo he trabajado en estos últimos años, que son el trigo de pan y el cannabis. Entonces, primero les voy a hablar del trigo. Em, el trigo, pues se siembra en todos estos lugares. Y pues ustedes pueden ver acá que en varios lugares donde hay salinidad, pues también se está sembrando el trigo. Por ejemplo, en esta área de acá, ahí lo ven. Em, y pues también es cierto que hay condiciones que aceleran la salinización de los suelos y pues que la salinización disminuye los rendimientos del trigo y también la calidad del grano. Por eso es importante desarrollar cultivares que sean más tolerantes em, para, para ayudar a la food security y también pues para esto es necesario entender mejor cuáles son los genes que afectan este rasgo de la tolerancia, ¿sí? Pues ya que el trigo es un alimento muy importante para el mundo, pero pues también el estudio del trigo es algo complejo porque tiene un genoma muy, muy grande, que también es muy repetitivo y que también tiene tres subgenomas y esto obedece pues a su historia evolutiva que proviene de dos procesos de hibridización interespecies que pasaron ya hace unos 10.000 años. Eh, no obstante esta complejidad del genoma del trigo, un esfuerzo de un consorcio mundial logró logró secuenciar un genoma de buena calidad em, que está totalmente caracterizados los genes y también sus características a nivel de dominios funcionales. Entonces ya se conocen o ya se han predicho cómo son las estructuras de la mayoría de los genes en ese genoma de referencia. Y también lo bueno es que es altamente contiguo porque también se logró en el consorcio utilizar una metodología para secuenciar cada cromosoma. Entonces ellos casi que aislaron cada cromosoma y eso fue lo que secuenciaron y eso fue lo que realmente ayudó a hacer el ensamble porque si no, el ensamble es muy complicado, por lo que la secuencia de los tres subgenomas es bien parecida. Entonces, por eso tuvieron que avanzar en esos temas de cómo lograr hacer secuenciación de cromosomas independientes. Entonces, para eso les tuvo que ayudar un señor creo que era de Hungría, que el man fue el que les ayudó a aislar cada cromosoma para luego lograr hacer la secuenciación de cada uno. Em, y bueno, en esta diapositiva entonces se ve que este es el genoma así como visualmente, este sería el genoma del trigo, ¿sí? Del trigo de pan, ¿no? Porque el trigo de la pasta es menos complejo. Y aparte, el trigo del pan también es hexaploide. Eh, yo creo que, yo creo que ese concepto, no sé si ya se los han explicado, pero esto de la poliploidía es un fenómeno que es más característico de las plantas y entiendo que la mayoría de ustedes son microbiólogos, entonces esto de la poliploidía hace referencia a la duplicación de los genomas o a que cuando hay hibridización de especies, pues entonces
eso genera que los dos genomas se unan, ¿sí? Entonces, por eso en el caso del trigo, como fue originado de dos hibridizaciones independientes, pues en esos procesos pues intervinieron los genomas de tres especies. Entonces, por eso en el genoma del trigo está representado el genoma de tres especies que intervinieron en la creación del trigo del pan. Entonces, eso hace parte de la complejidad del trigo. Em, y bueno, y para decirlo de una vez comparativamente, el cannabis tiene un genoma un poco más simple, porque es más o menos de unos 875 megabase pairs. Entonces el genoma del cannabis estaría por acá. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Em, y bueno, pues uno de los aspectos también de estudiar la salinidad es que es un rasgo complejo, lo cual hace referencia a que es un rasgo controlado por muchos genes y eso viene también dado por cómo afecta fisiológicamente a la planta, porque inicialmente cuando la planta se afecta por la salinidad, pues la planta sufre, por decirlo así, la fase osmótica del estrés, pero ya cuando han pasado algunos días después del estrés, la planta sufre lo que se llamaría la fase iónica. Entonces, en esta primera fase, pues solo está caracterizada, pues, porque la planta sufre de una deshidratación, ¿sí? Y pues, como logra defenderse de la deshidratación es tratando de hacer un ajuste osmótico, ¿sí? Pero luego cuando ya han pasado unos días, pues ya tiene que comenzar a acumular sodio en sus tejidos y comienzan por eso a inhibirse las fotosíntesis y otros procesos. Y las plantas para tratar de recuperarse, pues tienen que tratar de, de, de mirar cómo ¿cómo se diría? Bueno, tratan de eliminar el sodio de sus hojas o de sus tejidos, o como también lo compartimentalizan para que ahí no afecte, para que ahí el daño osmótico sea menor también para la célula, por ejemplo. Entonces, las plantas pueden tratar de defenderse y adaptarse y recuperarse, o también hay plantas que pues que no van a lograr sobrevivir y pues también se van a morir, lo cual sería característico pues de genotipos más susceptibles y genotipos que logren recuperarse pues serían más tolerantes. Y pues bueno, una metodología para tratar de entender pues estos rasgos tan complejos de entender es a través de la integración de estudios genómicos, pero también de estudios transcriptómicos. Entonces, especialmente se pueden hacer estudios de mapeo genético em, que indiquen que algunas regiones pueden ser importantes para controlar el rasgo, ¿sí? Pero pueden ser que estas regiones, debido a la complejidad de los genomas, sean regiones que contengan muchos genes. Entonces, por eso los estudios transcriptómicos ayudarían como a identificar en esas regiones cuáles genes son los que están regulados por el estrés, por ejemplo. Entonces, la idea es que para entender características complejas, pues de todas formas lo ideal es utilizar herramientas más integrativas y más holísticas que través de la integración de diferentes disciplinas den a entender mejor cómo es el funcionamiento de la planta y cómo los genes pueden afectar ciertas características.
¿no? Entonces, a esto hace referencia esta gráfica. Em, y entonces, pues la secuenciación es una parte em, que nos ayuda a entender cómo puede ser la variación de la planta a nivel genómico o transcriptómico, ¿no? Entonces, para entender cómo la planta varía a nivel transcriptómico, pues se pueden utilizar algunas estrategias. Cuando yo hice mi investigación doctoral, entonces utilicé la metodología del MACE, que es entonces el análisis de los extremos 3' del cDNA, ¿no? Entonces, en esta estrategia, pues lo que sucede es que primero, pues tiene que dar la síntesis del cDNA a partir del RNA, ¿no? Entonces, acá toca tener en claro que el RNA es lo que nos da la idea de la expresión de un gen en un tejido en un momento en particular, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tratar de comparar cómo los genes están expresados en condiciones normales y cómo los genes están expresados en condiciones de salinidad, ¿no? Y para eso yo utilicé un sistema hidropónico en donde yo controlaba las cantidades de nutrientes con las que mis plantas pues se encontraban y entonces pues a unas plantas en este sistema pues les adicioné sal y así, y entonces luego tomé tejido de estas plantas y ese fue el tejido que mandamos a secuenciar a través de esta metodología. Entonces en esa metodología solo se analizan los extremos 3' del cDNA, ¿sí? Entonces como el RNA es más inestable porque es una cadena sencilla, entonces, para poder hacer el análisis de secuenciación, entonces toca sintetizar el cDNA que es de doble cadena, ¿sí? Entonces, primero se tiene si ven acá que primero el DNA, el cDNA está pegado a estas bolas de streptavidina. Entonces, hay una afinidad que se genera y entonces este fragmento se pega, bueno, este CDNA se pega acá. Luego hay una fragmentación, em, en este caso debe ser mecánica y, y entonces quedan algunos fragmentos de diferentes tamaños, como pueden ver ahí. Entonces eso es lo que, entonces estos fragmentos de diferentes tamaños es lo que se secuencia. Y entonces por cada cDNA, entonces solo va a haber un fragmento, ¿sí? Entonces en este caso, del color rojo, pues solo hay uno, del color azul solo hay uno, pero entonces del color verde hay cuatro. Entonces, si del color verde hay cuatro, pues así es más fácil comparar los niveles de expresión. Porque en los métodos tradicionales de secuenciación del transcriptoma, lo que se analizan son generalmente varias lecturas en un gen, ¿sí? Entonces eso ya es otro análisis y es más información de secuenciación. En cambio, digamos que lo atractivo del MACE es que por cada transcrito, uno tiene una sola lectura, ¿sí? Entonces, en esa época que hicimos la secuenciación de nuestras librerías, em, en esa época nos ofrecieron un precio atractivo y aparte también nos ofrecieron gran parte del trabajo bioinformático adelantado. Entonces, por eso en esa época elegimos esta metodología
y eso habrá sido por ahí en el año, porque yo cuando comencé el doctorado yo ya tenía las librerías. Entonces ellos les habrán llegado, habrán mandado eso en el 2000, tal vez en el 2014, y yo comencé a trabajar con esas librerías en el 2015. Entonces esta fue la metodología que yo utilicé y pues debido a la forma en que es la secuenciación, pues tiene sus métodos especiales de análisis, y también por el modo en que se mandó a diseñar bueno, por el modo en que se diseñó el experimento también. Em, y bueno, em, yo analicé entonces las secuencias de 4 genotipos. Pues dos eran susceptibles y dos eran tolerantes, pero entonces un par de genotipos contrastantes los estudiamos en la fase osmótica y otro par los estudiamos en la fase iónica. Y en la fase osmótica, que es la parte inicial, analizamos la fotosíntesis en los primeros minutos después de que la planta fue expuesta a la salinidad. Entonces entonces CentOS es el tolerante y el SIN86 es el susceptible. Entonces notamos que a los 15 minutos, pues es que el nivel de fotosíntesis pues como que bajó como a un punto que trató de ser más bajo y luego trató como de recuperarse un poco. En cambio, el tolerante pues sufrió menos y logró estabilizarse también, parece. Entonces, nosotros basados en estos puntos fue que hicimos el estudio transcriptómico y que colectamos los tejidos en este punto de, de hecho fue 8 minutos, luego 15 minutos. Ah, bueno, ahí lo dice, 8, 15, 30 y 4 horas. Y luego para la fase iónica analizamos a los 11 y a los 24 días después del estrés. Y bueno, acá estoy presentando como los análisis bioinformáticos que hicimos. Entonces, primero tuvimos que procesar las lecturas y entonces ustedes ven que yo incluso en mis archivos de secuenciación tuve incluso lecturas de menos de 35 base pairs. Entonces yo, por ejemplo, esas lecturas así de pequeñas, yo decidí descartarlas. Entonces, por ejemplo, con este método de secuenciación, realmente yo tuve lecturas en promedio de unos 60 base pairs. Entonces, digamos que eso digamos que no es tan largo y yo sí tuve como la situación de que un porcentaje de un 20% de mis lecturas me estaban mapeando en múltiples sitios del genoma, y eso obedece a lo que les estaba explicando antes de que el trigo tiene tres subgenomas de especies que son parecidas. Entonces, esta es una de las principales desventajas de las RITs que son muy cortas, es que tienen más posibilidad de mapear en más sitios del genoma. Entonces, esa fue una de las desventajas con las que me encontré. Y, y bueno, lo bueno es que mientras yo estaba estudiando el doctorado, entonces ya se había generado el genoma de referencia a nivel de cromosoma. Entonces, así yo ya logré, cuando mapeé las RITs, yo ya sabía, bueno, las que me mapearon en un solo sitio del genoma, ¿no? Porque entonces yo descarté de una vez las RITs que me mapeaban en varios sitios del genoma, yo las descarté. Entonces, también hicimos una tarea de predecir transcritos novedosos. Entonces, esa tarea también la hicimos y también hicimos la tarea de identificar
que igual habían transcritos que estaban mapeando, bueno, no transcritos, habían lecturas que estaban mapeando más allá de los extremos de los 3' ends. Entonces, si estaban mapeando más allá de eso, pues daba alguna sugerencia de que entonces el gen tal vez era un poco más largo o que tal vez pueda haber algo de splicing alternativo que haga que tal vez el gen pueda ser más largo. Entonces también hicimos un análisis como prediciendo que hay genes que pueden ser un poco más largos en el 3' end, porque precisamente esta tecnología ayuda más a explorar cómo sería el 3' end de los genes. Em, entonces, luego utilizamos esta metodología para hacer ya el análisis de expresión. Utilizamos este software para hacer el análisis de expresión diferencial y luego hicimos este análisis para el análisis de Gene Ontology para encontrar categorías de genes que estuvieran sobre representadas en las listas de genes que encontramos con expresión diferencial en cada tiempo de estrés que tomamos el tejido. Y entonces con esta información, pues pudimos entonces em, hacer como ya la identificación de genes candidatos en las regiones identificadas por mapeo genético, que entonces esa fue una de las ideas de esta investigación, fue complementar los estudios de mapeo genético de, de otros estudiantes de doctorado de mi grupo de investigación en Alemania. Entonces, como en los estudios de mapeo genético salían fragmentos y como igual como el genoma del trigo es tan grande, entonces pues en los estudios de mapeo genético salen eh, intervalos de confianza de un QTL pues muy largos, ¿sí? Muy grandes, con muchos genes. Entonces la idea era que la transcriptómica nos ayudara como a identificar qué genes pueden estar diferencialmente expresados en los genotipos que son contrastantes. Entonces eso puede ayudar como a comenzar a elaborar hipótesis y luego ya uno se la puede jugar pues a otras estrategias para validar funcionalmente el gen o ya, o ya se puede hasta planear hacer un estudio de mapeo fino si uno realmente quiere encontrar cuál es el gen responsable, ¿no? Pero pues digamos que acá la transcriptómica ayuda un poco como a cortar estos intervalos. Entonces, esto era lo que les estaba explicando que en los estudios de mapeo genético, estos serían los diferentes cromosomas y estos serían los sitios del genoma con la asociación con los rasgos cuantitativos. Em, entonces, la idea sería encontrar en estos segmentos del genoma donde están los SNPs significativos, cuáles son los genes que están diferencialmente expresados y que son diferentes en los genotipos contrastantes. Porque pues una de las hipótesis es que estos SNPs tienen que estar cosegregando con el SNP que es realmente causal de que el rasgo sea diferente en los genotipos contrastantes. Cuando uno hace estos estudios ya como ya entender más a nivel, tratar de entender a nivel funcional cuál es el efecto de la mutación en que cambia la característica. Entonces, este estudio nos permitió entonces hacer este targeting de genes en los intervalos del QTL que pueden ser ya más amplios. Y el QTL, sí, bueno, para recordarlo, es un loci de un rasgo cuantitativo, que eso es a lo que me he venido haciendo referencia cuando les hablo del mapeo genético, es que en el mapeo genético se identifican regiones del genoma
eh, que están asociadas a rasgos cuantitativos. Em, y bueno, en este estudio encontramos algunas categorías de genes que estaban sobre representadas en nuestros genes que tienen perfiles de expresión up and down regulated, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos que los de la fotosíntesis se ven down regulated en los 30 minutos después del estrés y esto sucede en el susceptible. Entonces, esto tiene que estar relacionado también pues con que igual en este momento la fotosíntesis, los niveles de fotosíntesis pues igual siguen suprimidos y pues encontramos entonces que estos transcritos están suprimidos es hasta los 30 minutos es que observamos que hay supresión a nivel transcriptómico. Pero entonces al mismo tiempo hay genes relacionados con el estrés oxidativo que están upregulated y downregulated. Entonces, pues esto también tiene que ver con que la fotosíntesis se esté suprimiendo, pues eso tiene que ver con que ya la planta esté sufriendo daño oxidativo porque hay un exceso de transporte de energía y de electrones. Entonces, esa energía que no se está usando para la fotosíntesis, pues está causando el estrés oxidativo y la planta trata como de activar algunos genes y pues acá vemos como que hay una reprogramación transcripcional como de esta defensa que tiene la planta a nivel para defenderse del estrés oxidativo que está sufriendo. Y bueno, y también encontramos esta categoría de los de genes que tienen dominios de unión al calcio. Encontramos que el genotipo tolerante generalmente tiene estos genes upregulated, sobre todo hay una tendencia a los 15 minutos que se observa que están upregulated. Eh, en cambio, en el susceptible, pues se ve que están tanto upregulated como downregulated a los 30 minutos y no hay una tendencia como en el tolerante. Entonces, pues eso también me llamó la atención y por eso yo quise entender más cómo eran los genes, cómo eran estos genes de esta categoría. Entonces, como que quise entender más cómo era cómo era su organización y su clasificación y también quise como entender más cómo eran sus funciones y en qué podían estar involucrados. Entonces, esa fue otra parte de mi investigación del doctorado, fue entender un poco mejor cómo era esta categoría. Entonces, esta categoría, pues, fundamentalmente se divide como en genes que tienen este dominio de mano EF y y otro grupo de genes que no tienen este dominio de unión al calcio. Entonces yo lo que encontré fue que el genotipo susceptible tenía de las dos categorías, tenía tanto genes de esta categoría como genes que eran de la otra categoría sin este dominio, ¿sí? Y entonces encontré que en el susceptible hay una mayor diversidad de genes dentro de estas mismas dos subcategorías, ¿no? Mientras en el tolerante, pues predominantemente están expresados genes con este dominio. Entonces eso también como que da algunas ideas, porque sí hay de estos genes que están involucrados bueno, de esos genes que están en esta categoría de non-EF hand,
están también más relacionados con respuestas de estrés oxidativo, de degradación de proteínas dañadas. Entonces, por eso es que estos genes podrían estar más presentes en el genotipo susceptible. Entonces, esta fue otra parte del análisis que hice en mi investigación del doctorado. Entonces, si tienen más interés, la pueden revisar, ¿sí? O también esta referencia también la pueden revisar si les llamaba la atención entender más el tema. Em, y bueno, también comparamos los genotipos que estudiamos durante el estrés iónico y sobre todo nos llamó la atención que encontramos que los ABC transporters y estos sodium calcium exchangers podrían estar involucrados en mecanismos de exclusión de sodio, em, porque encontramos que son más específicos del genotipo tolerante. Eh, entonces, bueno, por lo menos este parece específico del tolerante, este también. Y hay otros ABC transporters que también parecen específicos del tolerante, entonces valdría la pena entender estos genes, si realmente están teniendo esta función de exclusión de sodio que nosotros estamos hipotetizando. Pero digamos que estas fueron las diferencias que encontramos a nivel de, mm, de ion homeostasis durante la fase iónica. Y pues como les estaba contando antes, nosotros lo que queríamos también era como que estos intervalos de los estudios de mapeo, eh, lograr ver si podrían haber algunos genes claves ahí. Entonces, por ejemplo, esto es una región em, de un estudio de mapeo por asociación, que es una región bastante amplia y bueno, o sea, esto es como para demostrar como que estos son todos los genes que habrían incluidos, ¿no? Pero entonces ya los genes que tienen alguna expresión diferencial son solo estos que están coloreados, ¿sí? Entonces uno trata de ver qué funciones tienen estos genes y uno también trata de ver cuáles son sus niveles de expresión y uno podría así tener una idea de cuál podría uno como hipotetizar que sea el responsable de la característica. Sí, entonces esta fue la idea que se trató de hacer. También con este segundo intervalo encontramos, por ejemplo, estos dos genes que uno corresponde a un transporter de aminoácidos. Entonces digamos que esto podría estar relacionado con la característica porque esta acumulación de aminoácidos podría servir para el ajuste osmótico, por ejemplo. Entonces, digamos que este aminoácido transporter podría ser un buen candidato, em, de gen candidato en el QTL, ¿sí? Y bueno, como conclusiones así, como, como las más importantes es que pues esa aproximación integrativa que utilizamos, pues fue útil como para entender para comprender de una forma más completa cuáles pueden ser los mecanismos de respuesta a la salinidad en las dos fases del estrés y también pues para lograr identificar algunos genes candidatos responsables de la variación del rasgo de tolerancia o susceptibilidad a la salinidad. También vimos que en todo caso el que diferentes
genes relacionados con o con dominio de unión al calcio estén expresados en los dos genotipos. Eso también da idea que hay una ejecución diferencial de la transducción de la señal del calcio. Entonces, eso también da ideas de mecanismos diferenciales para que un genotipo logre ser tolerante y el otro susceptible. Entonces, pues yo también en mi investigación hago un análisis al respecto. Y encontramos también entonces algunos transporters y exchangers que pueden estar involucrados en la etapa iónica del estrés. Y bueno, ahora les quiero hablar un poco de lo que estoy haciendo en cannabis. Pues esta oportunidad vale la pena resaltar que surge pues en un momento coyuntural importante para el cultivo, porque en los últimos años ha habido una tendencia en que varias partes del mundo se ha decriminalizado y pues se han más bien resaltado sus ventajas como cultivo multipropósito, porque en realidad se pueden aprovechar, todos sus órganos se pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, esta característica hace que sea un buen candidato para aproximaciones de economía circular y para aproximaciones de tener sistemas más sustentables. Eh, entonces, por eso se le está dando un nuevo impulso a este cultivo y porque en tantos años pues no se pudo estudiar por su condición ilegal, entonces yo creo que en los últimos años han habido muchos esfuerzos y se ha logrado como avanzar en el entendimiento de muchos aspectos de esta planta porque antes no era posible estudiarla de una forma, pues sí, pues a nivel formal, sino que si se quería estudiar, pues ya era como más bajo perfil, sí. Eh, entonces, por eso ahora tenemos más herramientas para poder estudiar más la planta. Y con esto me refiero a que también incluso tenemos ya varios genomas secuenciados, ¿sí? Entonces, acá les quiero mostrar cómo es la distribución del cannabis y pueden ver que ya está distribuido en todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo que está en rojo es donde se dice que fue su centro de origen y, y pues luego también se indican estos puntos que están señalados acá, son puntos donde se domesticó el cáñamo y luego donde está así morado es donde se domesticó, bueno, donde está morado y donde está azul es donde se domesticaron los genotipos de uso psicoactivo. Entonces ahí hay dos pools genéticos eh, que son de esta característica psicoactivo, que son estos de hoja amplia y otros genotipos de hoja estrecha. Entonces, cada grupo tiene una zona diferente de origen, como lo pueden ver acá, pero pues no es, pues es una al lado de la otra, ¿sí? Mientras los cáñamos en el THC, eso es lo que evidencia esta gráfica, entonces los cáñamos más bien no tienen THC, ¿sí? Porque fueron seleccionados para otro uso. Los cáñamos fueron seleccionados para utilizar la fibra. Entonces, por eso, digamos que en los procesos de selección, dejadas que alto, porque tal vez esos de THC alto no iban a producir más fibra porque iban a favorecer la producción de flor, ¿sí?
Entonces, por eso inconscientemente eso fue separando estos dos pools, el de cáñamo y el de uso psicoactivo, ¿sí? Porque entonces otras personas comenzaron fue a seleccionar plantas con mayor contenido de del THC, que es el psicoactivo, y entonces así estos dos pools. Bueno, estamos teniendo unos pequeños inconvenientes con la conexión. Esperar un Se momento. ha encontrado y sí ya se ha encontrado evidencia que el centro de origen tuvo que haber sido, sí, por acá en China, sí, acá en este pedazo de China. Y bueno, mi propuesta entonces fue hacer Tilling by Sequencing. Entonces, este Tilling hace referencia a inducir lesiones locales en genomas. Entonces, eso se logra es por procesos de mutagénesis. Y entonces ya por metodología, entonces esto hace referencia a ya el uso de tecnologías para tratar de identificar estas mutaciones en poblaciones, ¿sí? Para tratar de encontrar mutantes en genes de interés específico que uno quiera, ¿sí? Entonces, por eso lo primero es tratar la semilla con el químico, o bueno, una opción es utilizar químico, ¿no? Porque otra opción es también utilizar radioactividad, ¿sí? Pero entonces yo estoy utilizando un químico que es el EMS y comenzamos a utilizar el EMS porque ya había un estudio reportado con cáñamo. Entonces, por eso nos decidimos a también utilizar ese químico, porque ya hay un reporte con cáñamo. Y bueno, entonces primero uno tiene que aplicarle el químico mutagénico a las semillas. Luego estas semillas bueno, se siembran, van a crecer plantas mutantes y esta generación se llama la M1. Pero lo que va a pasar es que Lo que va a pasar es que puede ser que las mutaciones en estas plantas no sean heredables, sino que solo sean, sino que solo sino que solo sean somáticas y que no sean heredables. Entonces, para garantizar que se detecten solo mutaciones que sean heredables, entonces por eso se tiene que avanzar a la siguiente generación, que es la generación M2. Entonces, y luego es de la M2 que se va a secuenciar, ¿sí? Y luego para que haya un mayor rendimiento en los análisis de secuenciación, pues se hace un pool, se hace una mezcla de las familias. Entonces puede ser que de cada familia igual se analice cierta cantidad de plantas e igual también se haga un pooling de las plantas porque eso aumenta el rendimiento para identificar las mutaciones. Y, y entonces en los pools es que se van a identificar los mutantes porque cada familia va a estar representada en 3 pools. Entonces ya luego una forma de uno confirmar que la mutación sí no es ruido, sino que es de verdad, es porque uno la tiene que identificar en 3 pools independientes, ¿sí? Y ya luego pues uno puede volver a la semilla de esa familia y comenzar a estudiar más detalladamente el efecto de la mutación.
porque entonces uno ya tiene que verificar que el mutante sí tenga la característica fenotípica a la cual está asociada el gen que tiene la mutación, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que rescatar la semilla e incluso avanzar a más generaciones. Pero bueno, eso es en general el T-Link by Sequencing. Y para el T-Link by Sequencing se va a utilizar esta plataforma de secuenciación que es de Illumina, que se llama MiSeq o MiSeq, whatever. Y en esta metodología se obtienen reads más largos. Acá yo lo puse que son reads uno tiene 300 pares de bases y son pair end reads. Entonces eso quiere decir que uno tiene en sentido forward y en sentido reverse de un amplicón, uno tiene 300 y 300 en forward y en reverse. Entonces, así de un fragmento de un gen, uno entonces tiene aproximadamente 550 base pairs con esta tecnología. Entonces, nosotros por eso, pues viendo también cómo otras personas han trabajado el T-Link by Sequencing, pues esta es una opción, como tener entonces regiones de aproximadamente, pues sí, de 600 pares de bases de genes y uno comenzar ahí a explorar qué mutaciones hay en segmentos de 600 pares de bases, ¿ok? Y entonces esa es la plataforma de secuenciación, el workflow. Entonces, el método de diferenciar las muestras es o los pools en este caso sería por barcodes. Entonces acá ven que hay un índice 1 en la muestra 1 y hay un índice 2 en la muestra 2, que estos barcodes sí son oligonucleótidos, son secuencias de oligonucleótidos. Y entonces luego esto se secuencia y, y bueno, y ya luego en este proceso se le quitan los barcodes y uno ya luego tiene la información de los fragmentos de los genes y puede uno identificar entonces dónde hay los SNPs. Em, entonces, bueno, como yo estoy proponiendo construir la población, es a partir de una F3. Entonces, esta F3 viene de un cruce de un cáñamo con un genotipo. De hecho, el cáñamo fue el macho y la hembra es un genotipo élite de CBD de la compañía. Entonces, se hizo este cruce de hecho, este cruce se hizo para hacer algunos análisis de QTLs, se hizo este cruce. Y entonces yo estoy trabajando con una F3 y lo que de hecho ya comencé a hacer la semana pasada fue que hice un tratamiento de 3.000 semillas, entonces 1.000 con cada concentración del químico. Y el tratamiento duraron 3 horas las semillas expuestas al químico. Pero primero yo a las semillas 2 horas en inhibición y luego les apliqué el químico y estuvieron 3 horas con el químico. Luego la idea es seleccionar de las que sobrevivan de la mutación, porque después de la mutación igual algunas semillas van a morir porque pues el químico, además de producir pues las mutaciones, el químico también va a producir ciertos daños fisiológicos, ¿no?
Entonces, van a haber algunas semillas que no lo resistan, o algunas plantas o algunas plantitas que en lo que vayan creciendo tampoco resistan los efectos tóxicos que tiene este químico. Entonces yo planeo bueno, de hecho ya les puedo decir cuántos mutantes tengo ahorita creciendo, tengo 2100, pero puede ser que de estos 2100 igual algunas plantas mueran, es posible porque de este tratamiento em, puede que algunas de las plántulas de todas formas no quieran sobrevivir. Entonces, luego toca ver bien cuántas logran sobrevivir, porque entonces de estas solo voy a seleccionar las hembras. Y esas hembras y la idea es seleccionarlas a través de una PCR cuantitativa. Entonces eso ya nos ayuda a preseleccionar las hembras, y luego lo que queremos hacer es polinizarlas con un macho que sea wild type. Entonces, para ello, yo ahorita también estoy avanzando en un trabajo de clonación. Entonces, estoy multiplicando unos machos por esquejes. Y ahorita lo que tengo que hacer es mirar cuál de los machos, cuáles de los clones veo como con más vigor y, y como con mejor salud para que ese sea ya el macho que seleccione para polinizar a todas las hembras. Y luego entonces yo voy a cosechar las semillas de cada una de estas plantas. Entonces pues ya lo que cosecho serán las familias. Entonces cada familia tendrá que llevar sus mutaciones independientes. Entonces ya lo que analizaré por secuenciación serán las familias y los pools de familias que haga. Y ya lo otro que me queda por decir son los genes que voy a analizar. Entonces, la idea era analizar genes en estas 4 categorías, y creo que ahorita la idea es comenzar con este grupo de genes, em, porque estos genes son más bien genes de susceptibilidad al mildeo polvoso. Entonces, como son genes asociados a la susceptibilidad, entonces si se mutan, entonces uno debería lograr que la planta sea más resistente, ¿sí? Cuando estos se mutan. Entonces, para comprobar ese concepto, creo que tal vez los primeros primers que diseñemos para hacer la amplificación van a ser en estos genes. Y tal vez otro rasgo que nos llama la atención es también el flowering time, y tal vez miremos algunos genes de este rasgo que han sido también preidentificados con estudios de QTLs. Entonces, eso es algo que también podríamos hacer, pero por ahora la prioridad es hacer primers para estos. E igual, pues, por ahora todavía me queda bastante trabajo, porque tengo que hacer por lo menos otra tanda de M1, pienso, porque acá yo tengo 2100 mutantes por ahora, y de esos tal vez tenga 1000 que sean hembras, digamos otras pocas que se puedan morir. Me toca evaluar si hago otra ronda, o si ya estoy contenta con tener alrededor de 900 mutantes. Pero podría ser mejor tener más, pero eso lo veré luego. Y bueno, ya la otra parte del trabajo es la bioinformática. Entonces, para la bioinformática espero tener el apoyo del John Innes Center, porque ahí también trabaja otro de mis advisors. Entonces espero que él me ayude en la parte de bioinformática, em, para lograr hacer una detección
confiable de las mutaciones y para lograr ajustar una metodología bioinformática para identificar las mutaciones, porque bueno, el reto es que esas mutaciones van a estar en heterocigosis, porque como vamos a cruzar con un wild type, entonces esas mutaciones van a estar en heterocigosis, entonces por eso hay que hacer una pipeline que nos permita identificar esas mutaciones pues de una forma más confiable. Y bueno, y esta parte de la validación, la idea es entonces generar mutantes homocigotos y hacer un análisis de la expresión y también evaluar el fenotipo, ya sea analizar los contenidos de fitoquímicos o la resistencia a enfermedades o el flowering time. Y esa es como la idea de la propuesta que estoy desarrollando ahorita y ya les he contado como lo que he llevado adelantado hasta ahora. Y bueno, una parte importante de esta investigación serán los impactos, y es que esta metodología del tiling va a generar entonces nueva variabilidad genética. Entonces ya la idea es pues encontrarla por secuenciación y ya encontrar metodologías para estos nuevos genes identificados, bueno, estas nuevas variantes de genes identificadas para lograr hacer la introgresión de estas variantes en genotipos élite. Entonces, eso ya es otra tarea, pero que a través de marcadores moleculares también se podría hacer. También esto del tiling, pues ahorita vale la pena tener un proyecto de tiling porque en este momento esta tecnología no cuenta con ninguna regulación que la restrinja y se considera como mejoramiento convencional. Entonces eso es diferente para otras tecnologías como el genome editing o para la transformación, porque estas tecnologías sí tienen regulaciones más estrictas, por lo menos acá en la Unión Europea. Aparte que también hay algunos consumidores que tienen una percepción negativa de alimentos que sean transgénicos o si ya escuchan genome editing ya pues tampoco les gusta, pero entonces esto del mutation breeding es algo que se presenta como mejoramiento convencional, no tiene ninguna restricción. Em, bueno, a través de este proyecto, pues también por lo que se dan a identificar nuevos genes, se espera que esto dé pie para que se organicen nuevos proyectos de mejoramiento y pues finalmente, pues esta investigación, pues en esta investigación yo tengo el papel de reducir las misconceptions o como las creencias erradas que tienen algunas personas sobre la planta. Entonces, la idea es mostrar pues cómo se puede aprovechar y también encontrar eh, qué mutaciones en genes específicos pueden ayudar a que se desarrollen plantas que puedan tener rasgos que sean beneficiosos tanto para los productores como para los consumidores. Entonces, esto fue todo por hoy y si tienen preguntas, estoy atenta. Bueno, muchas gracias a la doctora Diana Duarte, quien nos acompaña nuevamente desde el Centro de Investigación en Genómica Agrícola en Barcelona, España. Y bueno, pues sabemos que es un tema bastante extenso y complejo. Agradecemos a quienes persisten en esta reunión. Entonces, en este momento voy voy a proceder a habilitar, a habilitar el micrófono por si alguien desea levantar la mano, entonces en este momento puede hacer su participación. Entonces pueden ir levantando su mano y mientras tanto hay algunas preguntas ya en el chat. Se mencionaba durante la presentación sobre shorter reads. Entonces es el tamaño máximo de fragmentos a ser secuenciados, o sea, a qué se refiere?
y que cómo se integran esos reads para construir esos genomas. Sí, pues yo lo Referencia. que me quería hacer referencia es que con el Next Generation Sequencing, pues entonces con las primeras tecnologías que se comenzaron a hacer de Next Generation Sequencing, pues se tuvieron reads más cortas, ¿no? Entonces yo les digo que típicamente es 50, 150 base pairs, pero yo incluso les estoy diciendo que en los files que yo obtuve en el doctorado, incluso puedan haber lecturas más cortas. Entonces el problema de estas lecturas más cortas es que estas lecturas más cortas van a tener más riesgo de mapear en diversos sitios del genoma. Entonces yo por eso en cierto punto decidí como ya si son muy cortas, mejor no trabajar con ellas. Entonces, por eso es que ahorita la forma en que esto se está solucionando es porque se están generando tecnologías que producen lecturas más largas. O también se están haciendo, por ejemplo, lo que se hizo para el trigo, que entonces, claro, el problema es que tiene un genoma muy repetitivo y aparte los tres subgenomas. Entonces, por eso se tuvo que secuenciar mirar estrategias para mirar cómo se secuencia cada cromosoma por separado, para que luego así el ensamblaje fuera más sencillo también. Entonces, a nivel de genomas enteros, pues esa fue, a nivel de secuenciación de genomas enteros, esa fue una aproximación, por ejemplo. A nivel ya de producir reads de secuenciación, no sé, de resequencing o para hacer análisis de transcriptoma, pues entonces ya hay tecnologías que ahora último, pues de pronto pueden tener lecturas un poco más largas también. Eh, entonces, no sé si con esto respondí la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Oye, Miguel, si estás diciendo algo, tienes el micrófono apagado. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, bueno, sí quedó clara la respuesta anterior. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede habilitar su micrófono. Si no, mientras tanto, hay otras preguntas. En cuanto a los costos de la secuenciación de siguiente generación, ¿cuál es la viabilidad de implementar estas metodologías en países del tercer mundo, orientados al mejoramiento de la productividad o al fitomejoramiento que vemos que se está trabajando en esos países llamémoslo del primer mundo? Pues yo veo que sí se puede hacer el esfuerzo y que hay tecnologías que, digamos, pueden ser más fáciles también depende cómo se diseñen los experimentos también, porque uno también puede jugar como con algunos elementos para tratar de diseñar experimentos que no tengan tantas muestras. Sí, o porque eso es también lo otro. Entonces uno también tiene que pensar uno cómo diseñar el experimento para no mandar a secuenciar tantas librerías, tal vez. O uno también tiene que ver como que a uno que le da prioridad como a tener más repeticiones o a tener más genotipos, por ejemplo. Entonces uno también tiene que jugar con esos elementos para mirar el mejor diseño que pues que a uno le ayude económicamente, pero que también tenga sentido para que la investigación sea, pues sea metodológicamente apropiada y que responda a la pregunta de investigación que uno tiene, ¿no? Em, pero pues, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, en Colombia, que es de donde yo soy, y ahí, digamos, en mi maestría ya se estaban haciendo algunos esfuerzos para utilizar estas tecnologías en la papa criolla, por ejemplo. Y claro que fue un proyecto con fondos canadienses, por ejemplo. Pero pues yo no veo descabellado tratar de juntar algunos fondos así como más generosos para lograr implementar estas tecnologías
y sobre todo aliarse con personas que tengan experiencia en el tema que ayuden en la formación de los estudiantes y las personas que, sí, en los estudiantes que van a liderar estos nuevos proyectos, ¿no? Eso es también otra parte clave, creo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, finalmente para ir concluyendo con las preguntas del chat, em, ¿cuál sería el efecto del cambio climático en esas condiciones de salinidad en los suelos y ese estrés salino que pudiera ir en detrimento de la calidad de los granos y de la productividad? Y no sé si tiene alguna relación o cómo se pudiera asociarlo Pues del sí, o cambio sea, climático. sí, en realidad es cierto que el cambio climático sí tiene que ver el aumento de la salinidad también, porque, porque como suben los niveles del mar, entonces el mar va em, invadiendo más las playas y las zonas más agrícolas. Entonces, pues ya las personas no van a poder sembrar cerca de los mares porque ya el mar se va como invadiendo como esas zonas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque el cambio climático hace que haya más agua, que los niveles de agua suban, por ejemplo. Entonces, eso va a hacer que aumente también las salinidades en las zonas costeras, ¿sí? Y que se vaya corriendo también un poco la frontera agrícola. Pero entonces ahí también es la respuesta de que pueden tener los científicos en esas zonas y es tal vez hacer arroces entonces que puedan tolerar más la salinidad, por ejemplo, porque este fenómeno también puede pasar por esos maremotos. Entonces que hay esos maremotos y también, pues claro, toda esa agua llega a zonas agrícolas ahí cerca. Entonces también pues hacer arroces que de pronto puedan tolerar un poco más esa salinidad, por ejemplo. Entonces, por eso es que ahorita los científicos también se están preparando con lo de la salinidad, porque es un hecho que también por cómo entonces también se van a ver más tierras afectadas por la salinidad e incluso por la forma en cómo se utiliza la irrigación. Entonces, efectivamente, sí, lo del cambio climático va a tener tiene un efecto directo en el aumento de la salinización. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, por mi parte, son las preguntas que tenía en el chat. No sé si Ok. tiene algunas preguntas, no sé, en su chat directo para que pueda revisar. Y nuevamente la invitación para, a manera de concluir, eh, una participación, si alguien quisiera hacer una pregunta, algún comentario, entonces puede activar su micrófono en este momento. Le agradezco también a la doctora Lourdes Enríquez de Madrid, que coordina el Instituto de Investigaciones en Microbiología, por permitir este espacio, ¿verdad?, de divulgación mediante estos seminarios científicos. No hay más preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces damos por concluida esta jornada. Pues agradezco nuevamente a la doctora Diana Duarte, pues que más allá de lo profesional, en lo personal, pues compartimos una muy buena amistad. Y pues gracias por la disponibilidad de compartirnos todos estos conocimientos, productos de esas investigaciones tan arduas y extensivas que conllevan esos hallazgos, ¿verdad? Que son los que alimentan la ciencia y que en eso se basará el crecimiento y el futuro de la humanidad, ¿verdad? Entonces, mi invitación a todos los estudiantes, ¿verdad? Que continuar actualizándose en estos temas de novedad y pues también como lo mencionaba la doctora Diana Duarte, pues acercarse hoy en día con lo de las redes sociales, pues podemos tener esta oportunidad de colaboración. Entonces, nuevamente, gracias a la doctora Diana Duarte Sí, y gracias gracias a por todos por su presencia. invitarme. Gracias por invitarme y gracias por la atención también. Sí. Sí. Ok, bueno, a todos les deseo una feliz tarde, un buen provecho. Bueno, para Diana ya sería ya buenas noches, ¿verdad? Prácticamente 8 horas de diferencia. Todavía no se ha hecho de noche, todavía no se ha hecho de noche, entonces Todavía, todavía sí, hay los días actividad. siguen siendo largos, sí. Ok. Bueno, que estén muy bien todos y
Bueno, hasta luego, sí. documentarnos, que estén pendientes de los siguientes seminarios científicos. Muchas gracias.